Hola, buenas tardes. Hoy día le damos la bienvenida a Stephanie Armstrong, a la doctora Stephanie Armstrong, investigadora adjunto de MinSol, investigadora del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera, psicóloga licenciada en Psicología de la Universidad de la Frontera, magíster en Psicología Educacional y PhD en Psychology de the University of Sheffield en UK. Hoy día la doctora Armstrong nos va a hablar sobre la apropiación de nuevas estrategias digitales de enseñanza y aprendizaje para el sistema educativo post-pandemia. Un caso desde la Araucanía. Gracias, Stephanie, por estar acá y te Este es un escuchamos. proyecto Fondesit. Ahí empezó. Es un proyecto Fondesit regular. Yo soy co-investigadora de él. eh, y en este, como dice el título ahí, hemos tratado de enfocarnos en el trabajo con instituciones educativas, viendo un poco, explorando y de alguna manera también interviniendo y proponiendo el uso de ciertas estrategias digitales. Y eso es lo que les voy a contar hoy día, un poco cómo nos ha ido en eso, qué ha pasado con los establecimientos, con los estudiantes y los profesores. Uy, ahora no me pasa. Ahí sí. Para contextualizar, ¿cómo surge todo este proyecto Fondesit? Les cuento que, bueno, tengo que remontarme un poco al periodo de pandemia. Ahí sabemos, ¿cierto?, que esto a todos nos movilizó a buscar distintas alternativas para seguir haciendo lo que hacíamos habitualmente, tanto en el plano laboral, educativo, ¿cierto?, en todo plano, y específicamente en la educación, en los establecimientos educacionales, en los colegios. Fue de alguna manera un proceso, ¿cierto?, una situación que requirió cambios de la noche a la mañana, bastante inmediato, sin mucha comprensión anterior ni preparación, a pesar de que las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto?, vienen hace rato ya incorporándose en el ámbito educativo. Sin embargo, hasta el momento se han ido incorporando como algunos proyectos más bien particulares, ¿cierto?, medios anecdóticos en algunas instituciones, o como intereses personales de repente de algún profesional, de algún director, y no como algo en realidad que forma parte del proyecto educativo de las instituciones. Entonces, estas soluciones que se buscaron empezaron a utilizar, ¿cierto?, la educación a distancia, otras herramientas digitales que ya como que estamos acostumbrados, incluso ya los tenemos como, no sé, como parte del vocabulario, el uso del Zoom, ¿cierto? Y esto implicó que también a su vez aumentaron estas tecnologías. Como les digo, si bien primero para responder a esta alerta sanitaria, también como oportunidad de innovar. ¿Qué es lo que se ha visto un poco de lo que estuvimos revisando para armar el Fondesit? Hay ciertos modelos de enseñanza que se ha visto que hay evidencia que funcionan, que apoyan el aprendizaje, lo que se llama los modelos de aprendizaje asistido por computadora, ¿cierto? Y que tienen ciertas características. En general, se ha visto que los más exitosos logran apoyar a los estudiantes para que vayan desarrollando habilidades a su ritmo. Esa es la gracia de esto, ¿cierto? No prescindir del docente en ningún caso, pero sí que les vayan dando quizás mayor autonomía. eh, También funcionan estas metodologías, estos modelos, cuando las tecnologías se utilizan como un apoyo en vez de pensar en reemplazar algo, cuando se privilegia el uso también por parte de los estudiantes de distintos recursos y cuando se combinan, vienen a acompañar las actividades tradicionales de enseñanza. Entonces, a partir de todo eso, como les digo, este es un Fondesit que inició el 2021. El Fondesit se enfoca en justamente conocer qué hemos aprendido de esta experiencia de incorporar las tecnologías de forma más masiva a las instituciones educativas y con qué de eso nos queremos quedar, porque es lo que en realidad nos está funcionando y nos está ayudando. El 2021 entonces se partió con un estudio de casos exitosos, una revisión bibliográfica en el fondo, qué es lo que está funcionando,
qué dicen las investigaciones. Para partir de ellos identificamos y seleccionamos cuáles eran los modelos que habían resultado más exitosos en estas experiencias y ya el año actual, que es este, ya una vez planificadas las intervenciones, las comenzamos a aplicar. Entonces hoy día lo que les voy a contar un poco son los primeros resultados, súper nuevitos, tan calentitos estos datos todavía, de cómo han funcionado estas intervenciones. En primer lugar, contarles que dentro de los modelos que revisamos, el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, fue uno de los modelos más exitosos. Por un lado, más exitoso porque los profesores se apropiaron bastante de él, lo incorporaron bastante en el aula, porque funciona muy bien con tecnología y porque además se observó que sí parece que un impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿qué es el ABP? Como para tener claro que estamos hablando de lo mismo, es un enfoque, ¿cierto? Un modelo de enseñanza también, que suele tener un proceso típico, una trayectoria que parte de un cuestionamiento, una pregunta, un interrogante, que se quiere abordar a través del desarrollo de algún producto. ¿Sí? En el fondo, iniciamos con este interrogante, esta pregunta, que requiere a lo mejor un abordaje, una solución, si es posible, para cerrar con la elaboración de un proyecto, un producto, algo que los estudiantes van a ir desarrollando. Entonces, ¿cuál es el proyecto del que les estoy hablando? Nosotros logramos trabajar con 4 colegios experimentales de la región de la Araucanía, todos colegios urbanos, y un colegio que participó como grupo control. Pudimos también desarrollar proyectos tanto a nivel parvulario, básico, como en educación media, sobre todo en básica. La mayoría de las intervenciones se realizaron en ese nivel. Se implementaron en su mayoría proyectos ABP interdisciplinarios, que esa también es una de las características interesantes del ABP, que se pueden ir vinculando distintas asignaturas del currículum. Y un proyecto se desarrolló en la metodología ABI del aprendizaje basado en indagación, que fue justamente un proyecto de enseñanza media en la asignatura de física, de ciencias, que los ABI suelen estar muy vinculados justamente a ciencias. Que realizamos observaciones de clase a los docentes, enfocadas específicamente en cómo los docentes iban desarrollando los proyectos, y medimos también el aprendizaje de los estudiantes antes de la intervención y después de la intervención, y también trabajamos en una línea de gestión, realizando capacitaciones al equipo de gestión. La idea es que estas capacitaciones nosotros también le presentábamos algunas herramientas digitales y después fuimos a observar de sus reuniones qué estaba ocurriendo. Pero eso yo se los comento para que sepan un poco todas las áreas que aborda el proyecto, pero el foco aquí es el área pedagógica. Entonces, ¿cómo eran los proyectos que elaboramos para trabajar en la intervención? Les cuento un poco. Nosotros invitamos a participar a algunos colegios que previamente los colegios participaron en una etapa donde realizamos entrevistas a los directores, a los profesores, para un poco conocer sus experiencias durante la pandemia, conocer cómo se ocurrían las dinámicas de gestión, también en la línea pedagógica, y a partir de eso nosotros les propusimos distintos proyectos educativos que ellos tuvieron el tiempo de revisar, de decir, sí, está bien, no, no me parece, no me gusta, no lo puedo implementar, no corresponde a los objetivos de aprendizaje o no, prefiero cambiarlo. Eh, y la mayoría de estos proyectos, como les digo, fueron, por lo tanto, elaborados bastante en conjunto también con los profesores. Los proyectos los elaboraron profesores de nuestro equipo, diseñaron esto, y nosotros se los presentamos a los profesores de cada colegio que los iban a implementar. Y como les decía, igual la mayoría de estos, el 90 y algo por ciento, eran ABP. ¿Qué modelo nosotros utilizamos de ABP? Este es un modelo adaptado de Larmer del 2015, que en general tiene 4 fases. Cada una de estas fases puede irse desglosando un poquito en sus fases, pero la estructura general es más o menos así.
En la primera, que le llama este autor el lanzamiento del proyecto, en el fondo es la contextualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde ahí empezamos a buscar y definir cuál va a ser nuestra pregunta orientadora de todo este proceso. ¿Sí? En esta fase también la idea es que los profesores puedan orientar a los estudiantes, quizá empezar a ir definiendo si se va a trabajar en grupo, quiénes van a hacer grupo, todo un proceso de preparación. La siguiente fase, cuando ya definimos la interrogante, ¿cierto?, a abordar, es la fase de construcción de conocimientos, comprensión de habilidades, que es una fase un poco más teórica, entre comillas, porque aquí, por ejemplo, ya se empieza a ver el contenido del cual vamos a ir aprendiendo y desarrollando. Para una tercera fase, ya con el contenido listo, empezamos a pensar en cuál va a ser el producto. Y aquí en esta etapa se puede ir desarrollando el prototipo de este producto, qué es lo que vamos a hacer, que el producto puede ser muy diverso. Nosotros tratamos de fomentar, ojalá en lo posible, productos innovadores, pero eso también, como les decía, dependió mucho de los profesores que tanto estaban dispuestos a implementar este tipo de actividades en el aula. Y finalmente, el ABP suele cerrarse con una presentación. La siguiente, aquí les muestro un poco cómo fueron, este es el modelo, ¿cierto? Lo que está al centro, cómo nosotros lo implementamos dentro de nuestra intervención. En esta primera fase, por lo general, yo creo que en la mayoría de los proyectos orientábamos y dejamos algún material en video, por eso aquí sale el icono de YouTube, de alguna manera para motivar a los estudiantes a iniciar esta actividad educativa, ¿sí? Que es una de las características importantes del ABP, que justamente favorece la motivación. Entonces, no tan solo quizás mirando una guía o en una clase como tradicional, sino que también incorporar estos otros recursos para lograr motivar y levantar el interés por el tema que se iba a trabajar. La fase 2, por lo general, en los proyectos nosotros incorporamos distintas fichas de trabajo. Ahí arribita se ve una como de arácnidos, algo así, de algunos insectos, ¿cierto? Donde los estudiantes, a partir del desarrollo de actividades, ya sea grupales o individuales todavía en esta etapa, pudiesen ir comprendiendo el contenido. Como les decía, nosotros trabajamos mayormente en nivel básico en asignaturas de ciencias. Por lo tanto, trabajamos mucho, por ejemplo, en segundo básico, me parece, con vertebrados e invertebrados. Hubo temáticas de fotosíntesis, también, por ejemplo, de las capas de la Tierra, son algunas de las temáticas. También hubo algunos proyectos en historia que por la etapa que iban del currículum se trabajó con las civilizaciones griegas, los romanos, y entonces ahí nosotros íbamos complementando esto con distintas fichas. La tercera fase, en general, dependiendo del producto que iban a desarrollar, nosotros, ya saliendo de la parte más de contenido, también les entregamos a los docentes material para que ellos les enseñaran a los niños a desarrollar este producto. Por ejemplo, aquí, este ejemplo que está muy chiquitito, pero es para preparar un labbook, por ejemplo, que fue uno de los productos que desarrollaron. Otros cursos hicieron por ejemplo, los más chiquititos hicieron libros de algunos animales que estaban conociendo de los seres vivos. Otros trabajaron en un podcast, que era la asignatura de inglés, y esos son algunos que recuerdo. Y finalmente la fase 4 de presentación del producto, como les decía, ahí dependía mucho cada colegio, pero algunos hicieron una feria donde mostraron, le presentaron a los otros compañeros, algunos expusieron en su sala de clase, así que fue muy diverso. Lo que aparece aquí abajito de todo este modelo, ¿cómo pongo el pulsor aquí? Ahí se ve el láser, ¿cierto? Esto que aparece acá abajo son actividades digitales, que les llamábamos nosotros fichas digitales, que la idea es que complementaran todo el proceso y el contenido que se iba trabajando. Estas fichas digitales eran algunos juegos en,
distintas plataformas. En general trabajamos con Wordwall, que funciona bastante bien, es bien entretenido. Y también habían algunos formularios, por ejemplo, como el que está acá, que como les digo, para que los docentes fueran reforzando los contenidos de una manera más didáctica, más lúdica. Y eso era, si bien nosotros, todos estos proyectos tenían un guión de desarrollo, cuándo y cómo el docente lo ejecutaba varió bastante. Ahí hubo bastante libertad. Otra de las etapas de este proyecto fue la observación a docentes, que eso lo realizamos antes de iniciar la intervención y durante el proceso de intervención. Para esta observación nosotros utilizamos un protocolo que es adaptado de Vandergrift, no sé cómo se dice. Y este protocolo, les comento, el instituto, no yo directamente, pero lo venían trabajando de antes. Lo usaron, por ejemplo, para comparar si servía para observar profesores tanto en clases presenciales como virtuales. Entonces lo decidimos utilizar acá también y tiene 6 dimensiones generales, como aparecen ahí. La primera es manejo eficiente de la clase. Ahí les dejé algunos ejemplos para que tengan más o menos alguna claridad de qué es lo que se iba a observar. Y en esta dimensión, por ejemplo, se esperaba observar si el profesor empleaba características generales del momento de la clase. En el fondo, si se veían las distintas etapas, si el profesor iniciaba la clase, realizaba un desarrollo y un cierre. Una segunda dimensión a observar fue el ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, que esto tiene que ver, por ejemplo, con el clima, ¿cierto? Cómo el profesor abordaba, acogía el desarrollo de la clase en términos de la disciplina, de la convivencia entre los estudiantes. El tercero es instrucción clara, si es que el docente lograba transmitirle adecuadamente a los estudiantes de forma simple, ¿cierto? Y asegurándose que todos comprendieran qué es lo que se iba a realizar. La cuarta es adaptación de la enseñanza, que esta tiene que ver con atender a la diversidad del aula. La penúltima, enseñanza de estrategias de aprendizaje, si es que el profesor activamente enseñaba estrategias, por ejemplo, para resolver problemas. También aquí observábamos si es que conectaba esta asignatura con otras habilidades, por ejemplo. Y finalmente observábamos cómo estaba el compromiso de los estudiantes en términos de su participación, de si el docente genera instancias también para que se hagan grupos de trabajo, para discutir los temas, etc. Esta observación de clase nosotros la aplicamos a través de algunos ayudantes que asistieron a las clases. Estos ayudantes en su mayoría fueron estudiantes de pedagogía y otros fueron estudiantes de psicología, o incluso teníamos un par de profesores ya titulados. Y ellos fueron capacitados en este protocolo y favorecimos y sugerimos que en general asistieran en pareja, en dupla, para ir justamente contrastando las puntuaciones y poder observar ahí la consistencia de estas observaciones, sobre todo en un primer momento. Entonces, lo que les voy a compartir hoy día son los resultados de 3 niveles en los que estuvimos trabajando: segundo, tercero y cuarto básico. En segundo básico, como aparece ahí, el proyecto estuvo enfocado en ciencias. A ver, los proyectos ABP en su mayoría fueron multidisciplinarios. Sin embargo, para evaluar los test pre y post que aplicamos, seleccionamos una asignatura eje, que iba a ser en el fondo la asignatura que iba a comandar a las otras. Por ejemplo, en este caso, en segundo básico estaba ciencia, podía estar vinculado con tecnología, con orientación, pero lo que evaluamos fue ciencias. Y en este caso, en segundo, tenemos 2 establecimientos experimentales y un establecimiento control. Para tercero básico, la asignatura eje fue de historia, también 2 colegios experimentales y 1 control. Y en cuarto volvimos a trabajar en la asignatura de ciencias. Antes se los mencioné, pero lo resalto que todos estos son establecimientos de la región de la Araucanía, urbanos, con un índice de vulnerabilidad sobre el 70%. Entonces, tratamos de que fueran lo más similares posible en sus características.
Primer resultado, para compartir, yo les hablaba de unas actividades digitales. En general, los docentes de los colegios, de los cursos que les estoy mostrando, implementaron estas fichas digitales en sus proyectos. Aquí, ojo, porque les digo si la implementaron o no, porque los proyectos, si bien los conversamos con ellos y ellos estuvieron de acuerdo con cómo estaba este guión elaborado, de todas maneras los profesores al final del día son los que deciden, ¿cierto?, cómo implementarlo. Y también cómo se van organizando en los tiempos para desarrollar alguna actividad u otra. Y en este caso observamos que si todos lo hicieron, ¿cuál fue la gracia de esto? Es que con esta flexibilidad que tenían, hubo cursos que lo trabajaron en laboratorio de computación en la misma aula, como otros que los mandaron para las casas, por ejemplo, que lo hicieran los estudiantes. Las fichas se utilizaron en general como apoyo o repaso de los contenidos que se estaban revisando y a la vez por las características de estas actividades los estudiantes pudieron realizarlas en más de una ocasión. Aquí les puse un gráfico muy general, un histograma, porque mayores análisis de esto no hicimos porque si se fijan, en su mayoría los estudiantes tuvieron muy buenos resultados. La gran mayoría resolvía todas las actividades con un 100% de logro. Entonces, aquí justamente nuestra idea no era medir necesariamente esto, sino más bien que apoyara el desarrollo del proyecto. Estoy pensando, después les voy a mostrar un poco cómo eran las actividades para no salirme de la presentación. ¿Cómo les fue ahora en las mediciones pre y post de la intervención a los estudiantes? En el primer gráfico de arriba les estoy compartiendo segundo básico. Ahí, esperen un poquito que quiero correr esto. Ya. Ahí se puede observar el grupo control, siempre es la línea azul, para que lo tengan claro. Los otros dos son los grupos experimentales. En segundo básico, la línea roja, ese colegio obtuvo una mejora en su desempeño bastante importante, como se puede apreciar ahí, ¿cierto? Sin embargo, los otros dos colegios no hubo diferencias significativas. En el grupo control era algo que esperábamos, ¿cierto? Pero en uno de los grupos experimentales tampoco obtuvimos, que fue una sorpresa. En eso, les comento, nosotros tenemos pendiente la devolución de estos resultados a los colegios y ahí también tenemos pensado hacer entrevistas para un poco saber y conocer la experiencia de los profesores, que eso está en proceso. Pero un poco las hipótesis que nos planteamos en esta primera instancia es que, si se fijan, el Colegio Experimental B partió muy arriba, ¿cierto? Y por lo tanto no avanzó tanto más, que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces quizás, no sé si la prueba que hicimos fue muy fácil para ellos, eh, o algo pasó ahí, ¿no? Que mantuvieron este desempeño y a pesar de que, como les digo, no hubo una mejora en el desempeño de los estudiantes en su logro, sigue estando por sobre el grupo control. En tercer caso es el de tercero básico, que está acá. Aquí de nuevo vemos tres cursos, o sea, tres colegios, perdón, y aquí todos los colegios tuvieron diferencias significativas, incluido el grupo control. Sin embargo, el grupo control no logra alcanzar a los colegios experimentales, ¿no? Que es algo que de alguna manera nosotros esperamos. O sea, nosotros hicimos la medición pretest previo a que los estudiantes empezaran con la unidad pedagógica que íbamos a intervenir. Por lo tanto, claramente los estudiantes todavía era un punto de inicio, ¿cierto?, donde no tenían muchos conocimientos sobre la temática. Entonces se espera que con nuestra intervención o no los estudiantes en un test de salida tengan más conocimiento. Ahora, si comparamos, si el proyecto tiene un efecto por sobre una clase tradicional, en este caso sí lo estamos viendo, ¿cierto? Y en cuarto básico, aquí igual apareció interesante, también encontramos que los tres cursos, o sea, los tres colegios, obtuvieron diferencias significativas y aquí sí el grupo control superó a el colegio experimental. Entonces, ahí, como les digo, eh, yo tengo varios resultados
Me silencié, ahí sí, me había silenciado. Son varios los colegios con los que hemos estado trabajando y cursos, pero me pareció interesante mostrar estos resultados que de repente uno no se espera y que justamente es lo que tenemos que ir indagando de qué está funcionando y qué no. Eh, Aquí más resultados en términos de, realicé por las características de los datos, realicé un análisis de multinivel y lo que pude observar que efectivamente los colegios, hay diferencia entre ellos, hay una varianza grande, es decir, los colegios experimentales versus el control obtuvieron en general desempeños distintos. Eh, las puntuaciones de los docentes tienen también una influencia en los resultados. Cuando hablo del desempeño de los docentes, me refiero a las puntuaciones que se obtuvieron en el protocolo de observación de clases. ¿Sí? Este protocolo de observación en cada una de las dimensiones que les mostré anteriormente, si bien nosotros tenemos como una nota de campo, datos cualitativos, también esto arroja puntajes. Y en estos puntajes pudimos ver que los docentes que obtenían mejores puntuaciones, a la vez tenían estudiantes que tenían mejores logros en las mediciones. Y el nivel segundo, tercero, cuarto año no tuvo diferencias relevantes. Eh, Yéndonos entonces a las observaciones, en términos muy generales, aquí sin comparar entre colegios, sino en todos los docentes, observamos que la dimensión de manejo eficiente de la clase es en general la que obtiene mayores puntuaciones. Aquí no digo en general mayores porque no hay diferencias significativas de todas maneras. En tanto que la variable o la dimensión de adaptación de la enseñanza es la que obtuvo menor desempeño en los docentes. Aquí algunas cosas a tener presente, todos los colegios con los que nosotros trabajamos tienen programas de integración. En algunos más que otros tenían una activa participación de educadores diferenciales en el aula, en otros solamente eran algunas asignaturas claves, lenguaje, matemática. Y a pesar de eso, pudimos observar que cuando medíamos cuáles eran las actividades que realizaban los profesores para atender a la diversidad, eran muy escasas, ¿sí? Que esto de todas maneras no es tan sorprendente pensando que en general es algo que los profesores, por un lado, lo dicen explícitamente que les cuesta, sobre todo cuando estamos en cursos muy masivos, ¿no? ¿Qué más con los resultados? Aquí un poquito de los resultados cualitativos también que les decía que obtuvimos a partir de los protocolos de observación. Esto puse tres citas muy generales, porque esto, como les digo, estos son datos calentitos, estamos transcribiendo las notas de campo y estamos recién en el proceso de análisis. Pero en general, con esta primera revisión que hicimos, lo que pudimos observar que la implementación de los proyectos ABP parece haber sido efectiva. Hay un concepto aquí interesante cuando se hacen intervenciones que tiene que ver con la fiabilidad de la intervención, que eso es algo que hay que observar, ¿cierto? Y por eso que, como les comentaba, nos interesa hacer esta entrevista posterior a los docentes para saber, en realidad, este era el guión que nosotros propusimos, cómo lo ejecutó, cómo lo llevó a cabo finalmente. Eh, los estudiantes a la vez mostraban compromiso, fueron bastante participativos en las clases que se observaron. Una fortaleza que apareció harto en las observaciones es la interacción docente-estudiante. Y si bien hay variabilidades en cada docente, ¿cierto?, en su estilo de enseñanza, en general pudimos observar enfoques bastante activos donde permitían el trabajo directo y más autónomo del estudiante. Algunas citas que destaqué aquí, los niños, por ejemplo, dijo un observador, saben del proyecto, recuerdan el nombre, a los animales hay que amarlos, ese era como el nombre ficticio que le puso, este es el segundo básico que les estoy mostrando. En otro, docente pide ayuda a los estudiantes para repetir conceptos de las fichas de trabajo. En el fondo, con eso, estas son las observaciones, sobre todo durante el desarrollo del proyecto, son los indicios que nos muestran que los docentes sí estaban trabajando en nuestro proyecto. Y otro es, por ejemplo, utiliza Google Maps para analizar la geografía del país.
que también son recursos que nosotros les íbamos sugiriendo a los docentes. Aquí un poquito unas fotitos de algunos de los productos, de los proyectos de los niños que estuvieron trabajando. Ahí hay una feria sobre la antigüedad, eso fue de historia. Aquí hay unos trípticos también que realizaron. Estos son los libritos que hicieron ahí al otro lado, los niños de más chiquititos. Y las plantitas que se ven ahí, ese fue un experimento de ciencia sobre la fotosíntesis. Que tienen distintos colores porque estaban esto de una planta sin luz, con luz, en distintas condiciones. Primeras conclusiones de esto, los estudiantes en general experimentales lograron mayor desempeño que el colegio control, lo que nos dice que la metodología BP al parecer sí favorece, ¿cierto? Sí apoya los aprendizajes, pero ahí, como les digo, yo puse también estas excepciones que nos tienen ahí aún hipotetizando de qué ocurrió y tenemos que indagar. Eh, y también sin desmerecer que el colegio control también puede tener estrategias de enseñanza muy válidas que quizás nosotros no recogimos, ¿no? Pero en general, lo que pudimos observar nosotros al contrastar nuestras observaciones, el desempeño de los estudiantes con las investigaciones previas, es que la metodología BP favorece la motivación, las habilidades para resolver problemas de los estudiantes, también el trabajo en equipo, porque en general los colegios organizaban así a los estudiantes y contribuye al rendimiento. Los docentes, por estas observaciones que les decía, pudimos observar que el foco sigue estando en el contenido de la clase, incorporando también mucho el clima de clase. Por ejemplo, en la mayoría de las observaciones, cuando yo estuve revisando las notas de campo, se hacía mucha mención a, recordemos, las normas de oro de la clase, de saludarse. Entonces creo, al menos de lo que observamos, me parece interesante resaltarlo, que atención al clima, la convivencia dentro del aula fue algo que apareció muchísimo. Y yo creo que ahí esos van a ser datos interesantes para seguir observando. En tanto, lamentablemente, poca incorporación de atención a la diversidad. ¿Sí? Y eso es algo que sabemos que sigue existiendo. Ahí puse una cita del 2013, que está un poquito añeja, pero es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Fundamental para que todo esto ocurra de la implementación de las tecnologías digitales es que los docentes desplieguen prácticas efectivas de enseñanza. Sabemos que el docente es una de las variables principales, ¿cierto?, en el desempeño. Las tecnologías actúan como apoyo al aprendizaje colaborativo, nunca, como les decía, para cambiar algo, para dejar algo de lado, sino como apoyo. Y estas tecnologías dependen, por un lado, de las habilidades y conocimientos de los educadores, ¿sí? Su disposición, la colaboración entre ellos y, por supuesto, también la disposición de software educativo y el apoyo, liderazgo institucional, que tiene que ver con un poco los desafíos que voy a cerrar. Y también reconocer que hay otras variables que van a mediar el impacto de el logro académico, como la asignatura en que se desarrolla. Hoy día no incorporé tanto eso porque como estoy mostrando algunos datos poquitos, hay que mirarlo más a largo plazo, ¿cierto? Y con todos los datos, si en realidad la asignatura hace una diferencia, el periodo académico, en general esto no lo mencioné. Algunos proyectos se empezaron a desarrollar el primer semestre y se cerraron el segundo semestre, otro fue completamente el segundo semestre. Así como las características también del curso, por ejemplo, en términos de cantidad de estudiantes y desafíos súper importantes que nosotros observamos, que es un aprendizaje, la infraestructura y los recursos del establecimiento. Habían profesores muy motivados con desarrollar las actividades, pero nos decían que sabes que cada vez que quiere el laboratorio está bloqueado, está ocupado o no hay suficientes computadores, entonces no puedo dejar a algunos niños parados esperando. Eso es súper relevante. También comprendiendo los protocolos que tienen en términos de convivencia. También nos encontramos con colegios donde por nada del mundo está autorizado el uso de celular en el aula y nosotros queríamos trabajar, por ejemplo, con algunas actividades de esa manera y tuvimos que flexibilizar. El tiempo de los docentes también para incorporar nuevas iniciativas es súper importante y la flexibilidad del currículum, por supuesto. Con eso estoy cerrando.
quiero mostrarles, sí, muy brevemente, como les decía, para que se hagan una idea. Aquí está. Esta es la página que nosotros elaboramos una página web para cada uno de los colegios participantes, donde ellos podían encontrar en su curso que estaba participando y ahí acceder, me voy a meter aquí, acceder a las distintas actividades. Por ejemplo, en quinto básico estábamos trabajando con los efectos nocivos del cigarrillo, entonces ahí encontraban la actividad, ¿cierto? El niño ingresaba su nombre y aparecía la actividad. Entonces, por eso fueron actividades muy lúdicas, muy entretenidas, que los niños pudieron hacer en más de una oportunidad. Eh, y el trabajo grande también que hubo previo, se los cuento, fue ir, cargar las páginas, hacernos súper amigos de los encargados de TICS para que nos dejaran ahí y no nos borraran y un montón de tras bambalinas que fueron necesarios también. Así que con eso voy cerrando la presentación. Ok. Gracias, Stephanie. Muchas gracias por tu presentación, tus resultados preliminares súper interesantes, proyecto muy bonito y bueno, todos sabemos lo que involucra un proyecto, el trabajo enorme que hay que desarrollar para luego obtener estos resultados que en tu caso son muy, muy, muy buenos. Dejamos abiertos los micrófonos si alguien quisiera compartir alguna de sus ideas, comentarios, consultas. Para Stephanie, esta es la oportunidad. Stephanie, yo quisiera partir. Me llamó mucho la atención, bueno, algunos de los resultados que en general, eh, como profesores sabemos, ¿cierto?, que tenemos un impacto fuerte en nuestros estudiantes, en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y acá tú, bueno, volviste a observar estos resultados, cómo la relación profesor-estudiante y cómo el manejo del aula, ¿cierto? Del clima de aula también impacta en un resultado positivo. Entonces me parece muy, muy relevante ese resultado para los profesores en formación inicial, profesores en ejercicio, eh, que se entienda y que se valore de una vez la relevancia, ¿cierto?, de nuestra labor como profesores en el aula y que muchas veces no pareciera ser que no está como en segundo lugar. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y lo que no mencionaste, no sé si los docentes participantes del proyecto eran ¿cuántos años en ejercicio estaban? Si eran recién egresados, ¿cómo era más o menos el antecedente sociodemográfico de los Sí, profesores? sí, no lo mencioné porque justamente, como les decía, estos son datos súper calentitos, nuevitos, y todavía hay docentes que nos ha costado muchísimo que respondan esos datos. Entonces no quise poner algunos sí y otros no. Pero, por ejemplo, del colegio donde observamos grandes cambios en esta línea de segundo básico, en tercero, son docentes muy jovencitos que tenían, si mal no recuerdo, 4 o 5 años en ejercicio, mientras que otros podríamos decir que hay justamente en tres tramos, los más jovencitos, otros como intermedios, que llevan alrededor de 10 12 años, y una profesora del colegio donde aumentó, pero el control le ganó, entre comillas, era una profesora ya mayor, con muchos años de experiencia. Pero sí, me lo salté ese porque no quería mostrar a medias. Pero de todas maneras es relevante y es algo que tenemos que revisar. Entre paréntesis, les aprovecho de contar que también tenemos datos, les aplicamos una escala de estrés para saber también de cómo eso, porque sabemos que está súper estudiado que los profesores es una profesión estresante, ¿cierto? Entonces, cómo eso de alguna manera impactaba o no en los proyectos, pero también tengo datos a medias todavía. Me falta que algunos profesores puedan responder, porque están ocupados, están estresados. Sí, Pero sí, ciertamente. diciendo eso, igual recalcar que estos son docentes que
aceptaron participar. Y yo creo que ahí igual Mm, hay una diferencia de qué pasa con aquellos docentes que nos dijeron no. Por un lado puede ser porque no le pareció atractivo, que es válido, ¿cierto? Pero también docentes porque muchas veces se ven ya con tantas cosas que ya hay que hacer, que claro, implementar un proyecto mm, nuevo es como, no tengo tiempo. Y claro. justo esos docentes son los que no alcanzamos a conocer su Mm. experiencia, que es súper relevante. Claro, y ahí entra en juego otra variable que también mencionaste al final en tus conclusiones y que tiene que ver con el liderazgo un poco del establecimiento, de permitir un poco de flexibilidad en los tiempos de los profesores, liberarlos un poco a lo mejor de otros asuntos administrativos tal vez, y flexibilidad en el currículum, ¿cierto? De tal forma de que se motiven en participar, porque de verdad, bueno, yo fui profesora muchos años, entonces sé que la carga es enorme y muchos ven un proyecto, participar como un trabajo extra, cuando muchas Sí, veces no lo es, al contrario, como que se te facilita la tarea, pero si no lo hacen, difícilmente lo sepan, claro, pero sí, influye mucho el liderazgo ahí también directivo del establecimiento. Y lo otro, las pruebas pre y post test las elaboraron ustedes en el proyecto, las sí, como pruebas que... dije, el equipo está conformado por decirlo de alguna manera, quienes nos hacíamos cargo más de la etapa investigativa, pero Ujú. también teníamos diseñadores, que eran profesores. Y estos profesores son quienes diseñaron tanto los proyectos como los pre y post test. Entonces, Ah, y eso es un bueno, poco para que sí. sea adecuado al currículum, a los contenidos, al nivel y todo eso, sí. Claro. Sí, porque en general a veces cuando he visto algunos artículos vinculados a estas intervenciones, las notas son las notas que, o sea, que la prueba que hace el profesor nada más para el curso. Ujú, De ujú. pronto puede ser un poco, no estar muy claro ahí el resultado vinculado al rendimiento académico. Claro, claro. Mm. Ya. ¿Y la cantidad de estudiantes en promedio en aula, cuánto eran más o menos Ahí lo que yo les puse como participantes son justamente los estudiantes que respondieron tanto al pre como al post. Por eso eran Ah, ok. números no tan altos. Pero, por Ujú. ejemplo, trabajamos con colegios con estudiantes, salas de 45 versus salas de 25. Mm, Pero se veía mucho menos porque como tenían que ser para ver de verdad el rendimiento pre y post, nos claro. pasó que muchos estudiantes no existieron. Entre medio hubo como medio brote de nuevo de influenza y cosas. Así que ahí perdimos hartos niños. Sí. Claro. Mm, ya. Gracias, Stephanie. Si alguien más quisiera preguntar, puede ahí. Ah, mira, Roberto acá nos comenta en el chat que si nos puedes hablar un poco, Stephanie, sobre el efecto novedad de la intervención. ¿Puedes Ujú. recordarme el tamaño de la muestra? Colegio, estudiantes. Pero, Bueno, Roberto está ¿ah? ahí en Marsella, así que por eso está Sí, medio desfasado. no hay problema, voy a volver a poner eso. Ahí está la tablita, Sí. ¿cierto? Ajá, sí, se ve Para bien. responder a eso. Y la novedad tiene que ver, como de, claro, Roberto que dice que se conectó más tarde, pero la idea de este proyecto, ¿cierto? Es poder observar y rescatar qué es lo que los profesores realizaron e incorporaron en procesos de pandemia, ¿cierto? Cuando de verdad con mayor fuerza se comenzó a incorporar las tecnologías digitales y tratar de que eso se siga realizando. En el fondo, quizás acompañar a los docentes a que vean que esto sí es posible, que sí se puede seguir ejecutando con estos proyectos interdisciplinarios que tienen un fuerte componente tecnológico. Ujú. Porque los ABP, o sea, todo el mundo los hace, o sea, es algo que está Mm. bastante incorporado a nivel universitario, a nivel de educación escolar también, pero con el componente tecnológico es un poco lo que nosotros quisimos mostrar. Y como les decía, esto es una primera muestra, así que por eso yo estaba súper entusiasmada de mostrar qué es lo que llevamos hasta el momento, pero tenemos que ir analizando y organizando todo el resto de la información, que yo creo que van a salir hartas cosas ahí. Muchas gracias, dice Roberto, por la presentación. A todos les recordamos que nosotros estamos haciendo aproximadamente cada 2 semanas coloquios de investigación. Les invitamos nuevamente a visitar el sitio web de nuestro núcleo, www.minsol.cl.
Ahí está toda la información, nuestras actividades que vamos desarrollando eh, continuamente. Así que damos las enormes gracias por haberse conectado la tarde del día de hoy. A Roberto, que está por allá lejos también. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Stephanie, nuevamente. Un gusto. Muy bien. Ok.